Bienvenidos amigos a un episodio más de Letras que Trastornan. El día de hoy me encuentro con Julio, con nuestro pastor Julio, con nuestro pastor David Baides. Hoy estamos reunidos nuevamente para continuar con nuestro programa, nuestra serie de Ruth, en nuestro capítulo número 2, que vamos a continuar el día de hoy. Así que bienvenidos amigos, gusto poder compartir con Hola. Nuevamente juntamente con ustedes. En este libro que nos ha traído mucho de qué hablar. Pensamos que iba a ser corto, pero creo que... Sí, da mucho que hablar y uno aprende más de lo que uno en un inicio había imaginado. Inclusive antes de cuando yo lo estaba preparando, pues aprendí mucho también, pero ahorita mientras dialogamos, pues Dios ahí nos ha guiado para aprender inclusive de entre nosotros tres, ¿verdad? ¿Cómo es eso que al final se ha dejado mucho? Porque en la antigüedad eso es lo que se hacía, se dialogaba sobre las escrituras. Por eso se escribían los papiros, pero se dialogaba sobre lo mismo. Y cómo ahí pasaba el conocimiento y también hacía un rema en nuestras vidas. Y cómo también hemos dejado eso, el hecho de poder también conversar sobre la Biblia, pues, o sea, sobre el tema. A veces conversamos sobre muchas cosas, conversamos incluso sobre libros, y a veces hacemos como a un lado el valor que puede tener realmente la escritura y el poder que tiene para transformar y cambiar nuestras vidas. El poder al hablar, la verdad. Totalmente. Para mí, yo sí les quiero decir que Ruth ha sido un libro que ha marcado mi vida por muchos años y me siento tan agradecido con Dios de que al azar Julio me haya elegido para este libro. La verdad es que me siento muy, muy dichoso de poder compartirlo porque lo hablaba en el episodio anterior. La verdad es algo que me ha marcado mi corazón, y siempre que regreso a Ruth salgo confortado, salgo animado, salgo con una nueva visión, y creo que estoy agradecido con Dios por este libro. Excelente. Si quieren, vamos a leer un poco. Sí. Un fragmento. Dice el capítulo 2, versículo 1, dice que había en Belén un hombre rico, muy influyente, llamado Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas del grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de las cosechas, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor los bendiga, le respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven de moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger el grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Y voy a dejar ahí un segundo. Y creo que empezamos acá con el encuentro ya, el tema de Booz, ¿sí? Cómo resalta acá, y es una de las cosas que me resalta mucho, el tema de que muchos creen en las coincidencias, ¿sí? Muchos creen en la suerte, y muchos creen que es que por suerte me sucedió esto. Chiripazo. Chiripazos, diría en otro léxico. Pero todo tiene un propósito alineado en la voluntad del Señor. Porque aquí se da como dice, es que de suerte fue Booz, que era parte pues obviamente de la familia que los podía redimir, que vamos a ver más adelante. Pero lo que quería yo traer primero es el tema de que en la vida de nosotros, el Señor tiene el mapa completo de nuestras vidas. Y los que somos redimidos, porque recuérdense que hablamos del capítulo pasado que Ruth ya es redimida. Los redimidos por medio de Cristo, sí, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Dios tiene el camino hacia donde nos quiere llevar para bendecirnos y llevarnos a nuestro propósito. Sí, de hecho, podemos ver cómo la fe y la obediencia para Ruth le hace caminar por la voluntad de Dios y ser guiada por Dios. Porque ¿quién le dijo a Ruth: mira, ese es el campo de un pariente? Noemí y Ruth no sabían ni tenían conocimiento de que Booz estaba en ese campo, no sabían.
¿Y qué fue lo que llevó a Ruth a venir y entrar al campo y empezar a recoger, ¿verdad? O sea, inclusive la ley marcaba de que hay una ley que en Levítico 18, 9 al 10 dice que cuando siegues la mies de tu tierra no segarás hasta el último rincón de ella, ni espegarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, dice yo Jehová. Entonces viene Ruth al decir, voy a recoger lo que está tirado en los campos, era parte de lo que la gente pobre necesitaba, hacía. Entonces, ¿qué fue lo que empujó a Ruth a escoger ese campo? ¿Va? No el del vecino, no el otro, sino que ese. Muchas razones, muchas especulaciones, como dice Julio, la casualidad, pero realmente no, sino que el propósito de Dios. Y también habla acerca, el versículo 1, si no estoy mal, habla acerca de que vos eras un hombre rico, ¿sí? Y eso da a entender varias cosas. Primero, que era dueño de tierras, ¿verdad? Eso era lo primero, lo económico. Segundo, recibimos, Señor. recibimos. También se puede dar a entender, según estaba viendo yo, que es un hombre rico en la ley, o sea, conocedor y cumplidor en la ley del Señor, ¿sí? Y es bien interesante porque en ese tiempo de la era de los jueces, muy probablemente, cuando Noemí regresó, Booz no estaba. Se deduce y se concluye que lo más probable es que no estaba cuando ella regresó, porque él no se dio cuenta. O sea, no había una conexión entre ellos, no se habían visto antes, hasta después, lo que vamos a ver más adelante, que se dan cuenta Noemí de que Ruth fue guiada por Dios al campo de Booz, un familiar, ¿sí? Entonces es bien interesante cómo Dios permite todo, primero para poner a prueba una fe, es en especial la de Ruth, pero también para poder guiar y para poder glorificar a Dios y ver a Dios que es realmente quien está guiando y respaldando las decisiones de Dios. Yo quiero resaltar un punto que tal vez no le hemos dado mucha importancia en este momento, pero quiero recordar en el capítulo 1 a una Ruth llena de fe, ¿verdad? A una Ruth de verdad sumergida en fe, deseosa de encontrarse con Jesús, del Dios de Noemí, con Jehová, una mujer llena de fe. Pero en el capítulo 2 encuentro a una mujer diligente, ¿sí? A una mujer obediente, a una mujer trabajadora. O sea, no miro yo a una joven que se sienta a mendigar o a pedir limosna, no sé si dice mendigar, pero Mendigar, ¿no? a mendigar, ¿verdad? O a pedir limosna con su suegra. Si no dice, no, yo voy a ir, pero me das permiso. O sea, qué impresionante. O sea, quiero que vean, es que esta chica Ruth de verdad es de otro nivel. Y pide la autorización de su suegra, me permites ir a trabajar para traerte comida. Eso es lo que le está diciendo. Uh-huh. Sí, hija, ve, ¿verdad? Ve. Y se encuentra con los trabajadores de Booz, que eran hombres igual que él, hombres buenos, hombres prudentes, que le permiten recoger de las sobras de los que ya habían espigado. Como bien lo decís, es parte de la ley de Moisés, que permite que el extranjero, el pobre, puedan recoger las obras de los ricos, ¿verdad? Pero es impresionante, a mí me encanta porque vamos a seguir viendo más de esta Ruth, más de una Ruth trabajadora. Dice acá que no se detuvo para nada, excepto, dice, para descansar unos pocos momentos. O sea, ella dijo, yo aquí a trabajar vine, yo no vine a buscar varón, yo aquí vine a trabajar, ¿verdad? Y es que eso es lo que ella está haciendo, recogiendo, y qué cansado, ¿verdad? Porque no es lo mismo recoger un buen ramo de espigas porque estaban recién cortadas, que formar un ramo de espigas de las que va botando una por una los que van delante tuya, porque eran largas filas. O sea, para que entendamos el proceso, eran largas filas de segadores y ella era la última. O sea, ella recogía la espiga súper pisoteada que había dejado el último recogedor de espigas. Y cómo podemos ver acá que cómo Ruth sabía trabajar y no esperó depender de Noemí. A pesar de que pues ella dijo, voy a seguirte, voy a ir, no esperó y dependió de decir como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Este es tu pueblo, miramos qué podemos hacer, cómo comemos o mendigamos, como dijo David. Pero ella tuvo una iniciativa incluso
que puede ser una profesión de vergüenza. Porque si nos recordamos y le ponemos atención, recuérdense que Elimelech, así, Sí, Elimelech. se fue de Belén, pero era un hombre rico. Claro. Llegó a un lugar obviamente con posesiones. Quiere decir que las mujeres, Qué buen Ruth punto, hombre. y Noé, Se hacía y las Orfa, uñas una vez al mes. Ruth, Ruth no se hacía eran las cualquier moabitas, eran Sí. moabitas reconocidas, eran moabitas que obviamente tenían un nivel socioeconómico como el que tenían los hijos de Elimelech. Entonces, el punto es que ahora llega en otro contexto. Y no esperó, o sea, no esperó. Y el trabajo de ella tal vez no estaba a la altura de lo que hacía antes. Pero dijo, esto es lo que hay que hacer, sí, en este momento. Y muchas veces, no sé si les ha pasado o han visto que muchas veces hoy en estas generaciones están, no, es que yo no quiero hacer este trabajo, yo quiero empezar aquí como gerente, ¿no? O sea, si hoy nos ponemos a pensar cómo empezamos cada uno de nosotros, pues vamos a hablar muchas cosas. ¿Cuál fue nuestro primer trabajo? ¿Qué hicimos? ¿Qué dejamos de hacer? Pero aquí Ruth nos enseña, ¿sí? Yo estaba en otro lugar, ¿sí? Pero ahora me toca esto. Y no voy a esperar y no voy a depender de mí, sino que voy a, obviamente, bajo su autoridad, que obviamente reconozco su autoridad, voy, pero hago mi trabajo y lo hago bien, porque dice, muy pocas veces descansaba. Quiere decir, voy a trabajar porque esto es lo que me toca hoy. No. Y es que hay varios escenarios, hay muchos escenarios que se pudieron dar acá, pero Ruth lo lleva a otro nivel. Por ejemplo, el escenario, como les digo, de quedarse y pedir limosna, y porque era lo que les tocaba. Escenario 1, escenario 2, bueno, voy a ir a recoger, pero pues tampoco me voy a matar. Pues mira, Ruth, Noemí, te traje unas cuantas porque... Un par de panitos. Sí, un pan cada una, mija, porque si está dura la cosecha. No, pero vemos a una Ruth excelente, extraordinaria en su forma de ser, tanto así que llamó la atención de vos, tanto así que vos dices, ay, ¿y esta muchacha? ¿Quién es? ¿Verdad? Porque se mira que se hacía las uñas antes, pero aquí está y está trabajando duro. ¿Y quién es ella? Y como muchas veces la historia dice que muchas de las viudas vendían su cuerpo, entonces ella pudo haber caído en eso también. Sí, como muchas optaron porque era joven, era bonita. Hermosa. Pues hermosa no dice la Biblia, pero digámoslo que sí. Preciosa. Entonces, lo que les quiero decir es de que al final no optó por la vía fácil. No optó por, bueno, vamos a hacer esto, sino optó por decir, vamos a trabajar y vamos a trabajar bien. Y no la ves quejarse. Nunca. ¿Ah? De hecho, yo lo que veo en Ruth es su fe en hacer la voluntad de Dios y creer que en medio de lo que está haciendo Dios va a mover su mano, ¿va? Y a veces creemos de que la fe mueve la mano de Dios en el momento o como yo quiero, ¿va? Cuando realmente la fe que muestra Ruth es la obediencia. Y la Biblia dice, sí, que el fruto de nuestra fe produce paciencia. Sí. No produce las cosas ahora, sino que produce paciencia. Y Ruth, en medio de la paciencia, en medio de la obediencia, en medio de la sujeción, tuvo fe, creyó. Y definitivamente Dios le había dado una gracia que podría haber sido también juntamente con hermosura. No lo menciona la Biblia, para poder capturar la atención de Booz de en medio. También ella era moabita. Entonces también la fe de ella tenía que ser mayor, ¿sí? Porque el hecho de estar en Israel y decir, alguien que se fije en mí, realmente no era algo posible. No era algo posible porque el pueblo de Israel no tenía permitido casarse con mujer extranjera, en especial los de Moab. En este caso, ella pues obedeciendo a la ley de Dios, sabiendo que Dios era su esperanza, que quería tener el Dios de Noemí, ese Dios redentor, que da propósito donde no lo hay, es el que puso gracia sobre ella y que definitivamente le abrió puertas y es lo que todos nosotros necesitamos. Yo quiero hacer una intervención, perdóname. Es que fíjense que hace unos días tuve la oportunidad de sentarme con el equipo delegado y hablábamos de algo que el Señor ponía en mi corazón y que no había expresado antes, pero que ahora lo veo también reflejado acá en Ruth. Y yo les decía a ellos, amigos, necesitamos preparar el escenario para que el milagro de Dios acontezca en nuestras vidas.
¿cómo es eso? ¿Verdad? Si yo estoy necesitando que Dios haga un milagro en mi economía, ¿verdad? Que Dios se manifieste en mi vida y haga un milagro de provisión económica, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Por todos los medios, buscar cómo trabajar, ¿verdad? Por todos los medios. O sea, no tengo la opción de trabajar para lo que me gradué, para lo que me preparé, pero Uber ando haciendo, ¿verdad? Ok, avanzo. ¿Qué más tengo que hacer? Bueno, hoy gané 300, mi día fue de 300 quetzales. Para preparar mi escenario, tengo que tener todas las puertas cerradas al enemigo. Entonces digo, Padre, aquí está mi 10ª parte de lo que me diste. Y empiezo a preparar mi escenario, ¿verdad? Para que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida. No sé qué va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Y puede ser que en mi ejemplo que estoy compartiendo, un día en mi Uber llevo al gerente de una empresa reconocida y me dice, oye, ¿siempre has hecho Uber? No, tengo una gran necesidad, no tengo trabajo. Mándame tu CV. Y sea ahí con la excelencia, con mi buen servicio, con mi buen trabajo, que Dios utiliza el escenario que preparé para un milagro. Pero hay quienes, ¿verdad? Reclaman a Dios por su ausencia, pero tampoco hacen nada para materializar su fe, ¿verdad? Dicen creer, pero no hacen nada para que su fe cobre fuerza. Qué interesante, pues, observación, porque yo creo que poniendo en lo práctico este capítulo es el tema de ¿qué tenés hoy? ¿Qué tenés hoy? Y eso es lo que el Señor te pregunta siempre. Porque le preguntó a Moisés, ¿qué tenés en la mano? ¿Sí? La vara. La vara fue la que hizo a través de la vara. Porque ¿qué es lo que tenemos en nuestra mano? ¿Qué es lo que tenés hoy? Hoy solo tengo la posibilidad de hacer Uber. Hoy solo tengo la posibilidad de vender en un lugar, vender pantalones. Hoy tengo la posibilidad de salir y vender chuchitos. Pues, ¿qué tenés vos hoy que puedas hacerlo y hacerlo con excelencia sin quejarte? Exacto. Aquí no vemos a una Ruth quejándose, decir, vine a este lugar, bien pude irme a mi casa, o arrepintiéndose como los israelitas hicieron muchas veces, diciendo, recordándose de Egipto, allá teníamos cebolla, allá teníamos lo otro. No, eso no lo dijo ella, tenía, obviamente, porque si Noemí le dijo, regresen con su familia, ellas tenían familia, tenían quien los podía sostener, pero no, dijo, esto es lo que toca, esto es lo que hay, démosle, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer bien. Y ahí es donde nosotros vamos a ver que demos el primer paso y Dios hace lo demás. Sí, de hecho, pues mencionabas, cabal, poniendo el paralelo del pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel es bien interesante porque ellos lo que deseaban era el fruto de la tierra. O sea, Dios como que al pueblo de Israel lo tenía en cautiverio, comiendo el fruto de la tierra. Y seguir la voluntad de Dios simplificó dejarlo eso, pero ellos añoraban eso. Ruth, en el caso, ella dejó Moab, dejó sus comodidades quizá, dejó su familia que quizá podía tener recursos para poder sustentarle y seguir a Dios. No sé si en algún momento ella se pensó, dijo, bueno, tal vez hubiera estado mejor en Moab, no lo sé, tal vez a un pensamiento le pudo haber pasado. Pero seguir y hacer la voluntad de Dios siempre, siempre va a costar algo. Siempre. Más que Ruth estaba fungiendo una función de... No era su responsabilidad lo que había pasado. Para nada. Era de Elimelech y Noemí. Pero ella estaba haciendo una función inclusive de redentora, se podría decir. Provisora, ¿va? Provisora de provisión y... a la vida de Noemí. O sea, ella estaba sacando la cara, siendo un medio de Dios para Noemí. Y eso es que no era ni su culpa, o sea, no era su culpa, no era lo que estaba pasando, no era su culpa. Pero aún así asumió la responsabilidad, ser el instrumento de Dios para que Dios bendiga a los demás. Nos va a tocar pasar de ciertos problemas que nosotros no escogimos, que nosotros no decidimos meter, que nosotros no nos equivocamos, pero solamente así vamos a poder ver la mano de Dios en nuestra vida y vamos a poder ver la restauración de las demás personas que están a nuestro alrededor. Y lo que decía Josué, me metí, porque ya ibas. Ya leer. Y es que fíjate que eso lo dice el capítulo 4 de Ruth, le dice, las mujeres, dice nuevamente, de
de Belén se acercaron a decirle a Noemí, pues ahora tienes a Ruth y ella te es mejor que muchos maridos, le dice. Y es tan cierto, siervo, porque es que es la provisión de Dios para Noemí, pues. Es que para Noemí no fue Booz, fue Ruth. Fue Ruth la que realmente trajo la bendición para la vida de Noemí. Pues, Por ¿verdad? eso el libro cabal Ajá. le pusieron Ruth, va, Ruth. porque realmente Exacto. el medio fue ella, va. Aunque Porque te Booz aseguro que tal vez Booz no hubiera redimido a Noemí. no era Noemí redimida, Booz Ajá. el que redime y Exacto. el medio Ruth. Wow. Pero sin Ruth tal vez no hubiera habido No hubiera. redención. Excelente. Bueno, pero avancemos. Sigamos. Versículo 8 dice, Booz se acercó a Ruth y le dijo, escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. Yo No hubiera hecho vayas eso a ningún mismo. otro campo. Hija, no te vayas. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?, le preguntó. No soy más que una extranjera. Sí lo sé, respondió Booz, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra. Desde la muerte de tu esposo, he oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuya alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Voy a hacer una pausa ahí. Y saben que dos cosas Año de la importantes. recompensa. A veces la cultura hoy nos dice, y le dice mucho a las mujeres, hoy no está acá con una mujer que nos podría acompañar, pero nos dice mucho que, que veamos lo exterior, ¿sí? Que mostremos el exterior. Dice, ponte bonita, haz esto y lo otro, según como lo pinta la sociedad, ¿sí? Pero para un hombre, cuando mira afuera, puede deslumbrarse, pero lo que cautiva es la esencia de la mujer. Y la esencia de Ruth era que era una mujer bondadosa, trabajadora, era una mujer humilde, dada a respetarse, ¿sí? Y esas son cualidades de que un hombre va a ver siempre. La belleza despampana, obviamente, porque eso es parte de cómo muchas veces el hombre, pero solamente estas cualidades cautivan a un hombre. Si una mujer quiere que un hombre la redima en el sentido que esté con ella, trabaje y que sea un hombre, vamos a decirlo acá coloquialmente, un buen hombre, ¿sí? No nos fijemos tanto, mujeres que nos escuchan hoy, en lo de afuera, ¿sí? Que obviamente es importante, no lo vamos a hacer a un lado, porque incluso lo dice Noemí más adelante, sino que fijémonos en lo que hay dentro de nuestro corazón. Trabaje más en su corazón, trabaje más en ser trabajadora, en ser bondadosa, en ser una persona que se sujeta. Esas son las cualidades que vio. Y dense cuenta lo que dice Booz, y yo quisiera también traerlo aquí a la mesa. Todo lo que hacemos en lo oculto, ¿sí?, vendrá a la luz. Todo lo bueno, todo lo malo, siempre vendrá a la luz. Y muchas veces lo que hizo Ruth, ¿sí?, que nunca pensó que llegara al oído de Booz, ¿qué? Sí, llegó. Porque ella dice, ¿sí? ¿Quién soy yo para que me... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? O sea, si solo vine a recoger, o sea, ¿qué he hecho? Pero dice, yo he escuchado lo que hiciste, ¿sí? Y que el Señor te bendiga, ¿sí? Y ahí otra vez habla de la rendición de Ruth, ¿verdad? Que viniste al abrigo del Señor, dice acá, y Él te redima. ¿Y cómo es eso importante? Porque a veces estamos nosotros ahí en nuestro grupo, o a veces en nuestro lugar, haciendo, o hablándole a una persona y creemos, esto sí, no sé si Dios lo está viendo, ¿verdad? Pero no sabemos lo que puede hacer de bendición para muchos y quién más lo está viendo y quién más se está fijando en lo que estás haciendo para bendición de otros. Sí, miren, yo de verdad amo este libro, ¿verdad? Me impresiona cada momento que lo leo. Me impresiona que la respuesta de Booz para Ruth es, yo
me he enterado lo que hiciste con tu suegra, sé lo que hiciste, sé cómo te portaste, pero es que esta confesión, de verdad, en el verso 12 dice que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, dice esto, escuchen esto, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te pague con creces. Y es ahí donde yo les digo, alguien más vio que Ruth no solo iba con Noemi, sino que había llegado a refugiarse bajo las alas del Señor. Y yo le quiero hablar hoy a todos los que nos están escuchando en esta oportunidad. No sé en dónde nos puedan estar escuchando, pero yo quiero decirles en esta oportunidad, si tú has buscado al Señor para refugiarte bajo sus alas y estás viviendo persecución y estás viviendo desierto y estás viviendo lo que sea que estés atravesando, espera, porque Dios va a mostrar su gloria y su favor hacia ti, porque nadie que se acerca a Jehová regresa igual de su encuentro. Nadie que ha puesto en Jehová su confianza ha de quedar avergonzado. Entonces yo quiero, si esta palabra está llegando a alguien que está pasando por un momento difícil, le ha dicho David, hermano Julio, pastor Josué, yo he buscado al Señor, espera, porque ciertamente vas a ver la gloria de Dios en tu vida, como lo vio Ruth, porque ella iba a refugiarse a las alas del Dios de Israel. Sí, excelente cómo lo plantean y lo ponen desde el punto de vista. Yo podría resumir esa parte, tal vez como a Ruth, como la mujer virtuosa, ¿va? Si una mujer quiere un modelo de mujer a seguir, o quién quiere ser, o cómo alcanzar a ser una mujer virtuosa, creo que debería de poner atención en Ruth, ¿va? Porque trabaja en fe, en secreto, espera pacientemente la recompensa de Dios. Y aquí surgen otras preguntas: ¿qué estamos nosotros sembrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que realmente nos estamos refugiando con Dios? Porque a veces nosotros no nos refugiamos en Dios. Solo le reclamamos. Y venimos de vez en cuando a la iglesia, y para eso delante me refugio en ti, ¿va? Y cuando no es eso, ¿va? Entonces a veces nosotros creemos que merecemos una recompensa, pero cuando nuestros actos, lo que hemos hecho, no han evidenciado una sujeción a Dios, ¿va? Y me llama mucho la atención Ruth, ¿va? En sí, que Dios use una mujer, más porque estamos hablando de este tema, pero en este tiempo, ¿va? De que se habla tanto del feminismo malentendido, ¿va? Que Totalmente. la Biblia es machista, que Dios, el patriarcado en la Biblia y todo, pero podemos ver claramente cómo Dios siempre fue un Dios totalmente inclusivo, usando la verdadera inclusión, ¿va? No usando la inclusión malentendida de hoy, ¿va? Entonces podemos ver cómo Dios utiliza a Ruth como protagonista en este libro para poder glorificarse, tanto como lo hace con hombres, pero también lo hace con las mujeres, ¿verdad? Saben que una buena reputación se adquiere cuando en las acciones constantemente reflejamos las cualidades con las que creemos, ¿sí? Y Ruth ha reflejado en cada acción que hizo esas virtudes, esa reputación que llegó a oídos de muchos, porque no cualquiera hace eso, ¿sí? Y la reputación se forma en lo secreto, la reputación se forma en nuestro día a día. Y a veces muchas personas dicen, no, es que a mí ¿cómo me dicen que soy una chismosa? Entonces, o que a mí me dicen que soy muy mentiroso, o a mí me dicen que soy muy... el impuntual. Muy impuntual, ¿verdad? O cosas así. Diría, hagámonos un estudio pequeñito, rápido. ¿Por qué estamos llegando a eso? Porque la reputación de Ruth era intachable. Incluso más adelante, vos le dice que es mujer virtuosa. Y si vamos a una Biblia de estudio, nos lleva a Proverbios 31, donde hace referencia de que esas son las cualidades de una mujer virtuosa. Y estaba leyendo un comentario también de cómo poner en práctica Proverbios 31, ¿sí? De la mujer virtuosa nos lleva a Ruth. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo vivencial
de cómo podemos poner una mujer virtuosa. Excelente. Una mujer que trabaja, una mujer que mira por otros, una mujer que remide, una mujer que no está buscando que otro haga su trabajo, sino una mujer que en ese momento dice, es el momento de trabajar, trabajamos. Y es el momento de obedecer, obedecemos, que lo vamos a ver más adelante. Voy a seguir leyendo, ¿verdad? Dice así, me quedé... 13. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. Después, a la hora de comer, Booz la llamó. Ven aquí, sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Booz le dio de comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso hasta que le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Booz ordenó a sus trabajadores: dejen de recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjanlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. Así que Ruth recogió cebada ahí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego cargó de vuelta al pueblo y lo mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. ¿Dónde recogiste todo este grano hoy?, preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado y le dijo: el hombre con quien trabajaste hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotras, sino también a su marido que murió. Este hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Y voy a hacer una pausa ahí para dejar lo último. Y yo creo que acá vemos el tema de cómo entender esta parte, ¿sí? Que Booz era un hombre que entendía ¿cómo les puedo decir? Booz entendía cuál era su papel en ese momento, ¿sí? Sabía que Ruth era moabita, sabía que no podía casarse con ella, pero sabía de que era una mujer virtuosa. Entonces, él hace por protegerla, la cuida, incluso da instrucciones y dice: miren, vas por ahí, soltales ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también hay un interés de él, ¿sí? de Booz al verla, decir, bueno, esta mujer es una mujer realmente muy, pero muy virtuosa, una mujer que vale la pena incluso pelear por ella, incluso hablar por ella, que lo veremos más adelante. Me impresiona el trabajo que hace Ruth y que es fruto de los permisos que obtiene de Booz, ¿verdad? Dice mi versión que cuando ella había terminado de recoger, dice, la cual pesó más de 20 kilos. Estamos hablando más o menos un promedio de 44 libras de recolección de grano, ¿verdad? Más o menos un par de arrobas, ¿verdad? Y eso no es fácil cargarlo, ¿verdad? Y ella lo estuvo cargando a lo largo de todo el día, ¿verdad? Es parte de su trabajo. Y como les digo, era muy poco lo que una persona podía recoger sometida, ¿verdad? A la ley, que era recoger las sobras, pero ella se lleva una muy buena parte de la cosecha a su casa. Y me impresiona porque dice que cuando Booz le dio de comer, ella comió hasta saciarse y guardó lo que le sobró. Y lo que le sobró se lo llevó a Noemí. Entonces, cuando yo veo a una mujer llena de Dios, enamorada de Dios, yo podría excusar, ¿verdad?, que Ruth no le llevara nada a Noemí, porque estaba sirviendo, estaba trabajando. Está cansada. A ver quién le tiene preparado a Noemí, ¿verdad? Pero no, a pesar de que ella fue la que trabajó, de la que estaba cansada, ella misma le lleva su cenita a Noemí. Entonces, ¿cómo no voy a ver yo a Dios en Ruth? ¿Cómo no voy a encontrar un espejo en Ruth para mi vida? Hablamos de que esto debe ser
un ejemplo para las mujeres de hoy en día y anótenlo, ¿verdad? Que así sea, pero también para nosotros como hombres, de Dios, que tenemos que tomar las escrituras como un reflejo de nuestra vida. Decimos, no, hombre, es que yo llevo a mi casa que me atienda mi esposa, ¿verdad? Que qué bendición tener una esposa que me bendice, pero ¿por qué no el esposo poder ser quien bendiga su hogar, quien tome esa misma iniciativa que tomó Ruth, ¿verdad? Para bendecir a Noemí. Yo creo que la palabra de Dios es para todos, nos habla a todos de diferente manera y podemos encontrar una enseñanza cuando nos acercamos a ella, deseosos de que Dios nos hable. Del mismo pasaje de Levíticos capítulo 14 podemos encontrar reflexiones cuando nos acercamos dispuestos a que Dios nos hable. ¿Verdad? Amén. Hay algo bien interesante que dice que cuando está hablando con vos, Ruth, porque he hallado gracia ante tus ojos, le dice, yo hallé gracia. Y en el momento después de que terminó de hablar con ella, Boaz le dice a sus criados, miren, dejen tirado esto por allá, esto por acá, y así para que agarre más, va. Desde el momento en que nosotros encontramos la gracia y el favor de Dios, empiezan a venir las mayores bendiciones de las que nosotros en un inicio habíamos pensado o estábamos alcanzando por obedecer a Dios. Y no solo eso, sí, a veces cuando vemos la bendición de Dios en nuestra vida, confundimos el porqué de la abundancia. A veces creemos que la abundancia es merecida y viene solo a mí y viene para mí, cuando realmente la abundancia viene para a mí, porque soy el medio, como administrador para llevárselo a alguien más. Es como, por ejemplo, viene Dios y te da una palabra de profecía, hablar en lenguas, y la das. Okay. Te edificó a vos, pero edificó a alguien más. ¿Qué pasa si yo vengo y no la digo? Me la retengo y Dios, entre más yo uso el don, más Dios fluye. Igual es en la palabra, en la predica, todo. En todos los dones. También pasa con el don famoso que se ha escuchado mucho, que es el don de dar. Que cuando yo doy, Dios me da, pero Dios no me da para mí, sino para seguir dando. Es como todos los demás dones, ¿va? Y a veces lo malentendemos y creemos de que el don viene para mí. Entonces aquí podemos ver claramente cómo Ruth tiene el entendimiento de decir, bueno, cuando Dios me da a mí, no es porque yo solamente lo merezca, sino es porque este tiene un fin y un propósito, llevárselo a alguien más. Así que cuando nosotros recibamos una bendición, una palabra, en este caso una provisión, lo menos que tenemos que pensar que esto es solo para mí. ¿Por qué tanto? Vamos a ir a comprar mi casa en la playa. Habla, Padre. Yo la compraría para que lleguen todos ustedes, para que tengamos retiros. Dios, aquí hay tierra fértil. Crecer el medio, crecer Aleluya, Señor, gracias. Pero sí, es bien interesante. Entonces creo que Ruth lo comprendió súper bien y hizo el propósito por el cual Dios le mandó la provisión. ¿Cómo nos damos cuenta cómo Dios puede darnos en nuestro corazón la redención, el entendimiento de que todo lo que recibimos es por gracia? Todo lo que tenemos es por gracia. O sea, y muchas veces siempre decimos, no, es que es porque tuvo suerte. Es porque, no es que fue más pilas que el otro. No, fue por gracia. Y por el entendimiento de he hallado gracia. ¿Sí? Es que esa es la palabra clave. Y se ha usado bastante en la Biblia, ¿sí? He hallado gracia. He hallado gracia y hemos hallado gracia en Dios. Y cuando entendemos eso, Dios va a seguir usando nuestras vidas para bendición. Y desde ahí podemos entender de que Dios ha dado gracia no solo para Noemí, ¿sí? No solo para vos, sino la línea que va a llevar al nacimiento de nuestro Redentor, ¿sí? Porque ahí se escogió, porque ha dado gracia, porque no solo halló gracia en María, porque María dice, has hallado gracia en mí, el Señor ha hallado gracia en mí. No, halló gracia en Ruth también. En toda la línea es de donde Jesús nació, ha hallado gracia para con nosotros. Amén. Terminamos de leer. Terminemos. Con todo. Ok, dice 21. Entonces Ruth dijo, es más, Booz me dijo que volviera
y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. Excelente, exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ella durante la cosecha de trigo a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. Wow. Solo quisiera terminar este versículo entendiendo que la bendición no solo fue hoy o para solventar la necesidad que se tenía, sino fue completa. Pero esta bendición completa, no estamos hablando que fue de la noche a la mañana. Nosotros hoy vemos 4 capítulos, pero aquí hay años, amigos. Aquí hay años. Aquí es toda una cosecha. No sé cuánto dura, no logré estudiar eso, pero tengo amigos que trabajan en el tema de cosechas de azúcar. Duran 6 meses. Entonces, más o menos 6 meses pudo haber pasado Ruth cosechando, sin que pasara nada diferente, sin que viniera y vemos la historia, porque nosotros muchas veces creemos que tiene que ser en este momento, ¿verdad? No, es que hoy tengo que dar un cambio. No, démonos cuenta que la bendición del Señor siempre nos va a sostener, pero el crecimiento en nuestra vida es el entendimiento de su palabra y vamos a lograr llegar a donde Dios quiere que lleguemos, pero sepamos que no es en nuestro tiempo, no es con nuestras formas y no es cuando yo quiera, sino cuando estemos listos. Amén. Yo también veo de que Ruth sigue trabajando. El hecho que haya visto que hay una respuesta de Dios y una cosecha de Dios, no bajó los brazos, no descansó, no se quejó por el que mucho que hacer, sino que siguió trabajando el cosechar. O sea, el sembrar requiere tiempo, fe y paciencia. La cosecha también requiere tiempo, fe y paciencia. Lo único que con una cosecha uno ya está viendo más palpable. Estás comiendo tus uvas en el camino. Pero realmente Noemí y Ruth, o sea, el consejo que le da Noemí a Ruth es sigue adelante porque la verdadera cosecha y la verdadera recompensa no es la que están viendo. Ese es como que el granito, o sea, la verdadera recompensa es mucho mayor, ¿va? Yo creo que hay una recompensa en la permanencia, ¿verdad? Hay una recompensa en el persistir. Dice el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El que permaneciere hasta el fin. El que permaneciere hasta el fin, ¿verdad? Creo que el poder permanecer en el proceso nos habla de alguien que es genuino, ¿verdad? Veo a una Ruth que genuinamente, con humildad, se postra a recoger espigas. Y veo a una Ruth que genuinamente disfruta de la gracia de Booz en su vida y que continúa haciéndolo. No veo a una Ruth pidiéndole nada más a Booz, no veo a una Ruth aprovechándose de esa gracia, no veo a una Ruth quejándose con Noemí por el trabajo duro que seguramente estaba viviendo. Quizás trato de entender a un Booz con ese corazón latiendo cada vez que llegaba a ver a Ruth, ¿verdad? Decía, ojalá esta chica esté otra vez ahí, ¿verdad? Señor, es que si ella está para el final de la cosecha, Señor, yo quiero algo, pues, más allá, ¿verdad? No sé qué pudo haber pasado por el corazón de Booz. Obviamente lo vamos a conocer más adelante, pero me impresiona la persistencia que vemos en el corazón de Ruth y cómo lo hace con genuinidad y transparencia, y cómo realmente su amor por Noemí siempre fue muy honesto. Yo, sumando a lo que mencionabas, la humildad de Ruth, de que cuando venga la provisión de Dios, el respaldo de Dios, sigue manteniendo la humildad. La misma. Nunca se sintió superior que Noemí, porque a veces humanamente sucede que cuando viene la provisión, o empieza a estar viniendo la provisión de Dios, el corazón de la persona que lo recibe se envanece, crece y ya trata de menos a quien debería de suplir con su provisión, ¿va? Entonces es algo bien interesante en la vida de Ruth. Bueno, yo creo que eso es todo lo que podemos
abarcar en este tiempo para este capítulo 2 de nuestro segundo episodio de Letras que Trastornan. Estamos estudiando lo que es el libro de Ruth, un libro pequeño, pero del cual podemos aprender tantas cosas, que está en el Antiguo Testamento y a veces pasa a ser percibido. Y el día de hoy, pues, nos tomamos el tiempo de hablar el capítulo 2. Dios habla en nuestra vida y de seguro lo seguirá haciendo. Así que te pedimos de que te sigas conectando a nuestros siguientes capítulos para que el Señor termine de hablar completamente a tu vida, a nuestras vidas, acerca de la vida de Ruth y cómo Él puede hacer la obra redentora en cada uno de nosotros, en cada una de las áreas de nuestra vida donde necesitamos que Dios intervenga. Así que muchas gracias, Julio, muchas gracias, David. Un gusto haber compartido el día de hoy y nos vemos a la próxima. Dios los bendiga.